Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este maravilloso día que nos regala, por la oportunidad de vida que nos da. Sean todos bienvenidos y un saludo muy especial a todos los hermanos y amigos que se conectan en esta hora para escuchar la palabra de Dios, para aprender de la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos y vamos a disponer nuestro corazón para lo que el Señor tiene en este día para cada uno de nosotros. Vamos a estar leyendo la porción de la palabra en el Salmo capítulo 119, en el versículo 97 hasta el versículo 105. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gloria al Señor por esa palabra maravillosa que Él nos regala. Y les recordamos a ustedes, hermanos y amigos, que están conectados en este momento, que en este mes de octubre celebramos el mes de la Biblia, así como celebramos otras fiestas. Nosotros celebramos aquí el mes de la Biblia, en otros países lo celebran en el mes de septiembre, pero nosotros lo celebramos en el mes de octubre y damos gracias al Señor por la palabra maravillosa, porque como lo dice su palabra, que son dulces como la miel y que ella es la lumbrera que alumbra nuestro camino. Por eso te invitamos para que estés pendiente a esa palabra, para que la escuches y la pongas por obra, para que esa palabra haga lo que tenga que hacer en tu vida. Tienes una necesidad, tienes preguntas, todo lo vas a encontrar aquí en la palabra del Señor. Esta palabra es viva, esta palabra es poderosa, esta palabra es eficaz, es la que alienta, es la que nos alimenta, es la que nos fortalece. Es la palabra del Señor, el libro más conocido como la Santa Libra, como la Santa Biblia, perdón. Este libro leído por todos, por millones de personas, jóvenes, niños, adultos, todos. Todo el mundo ha leído y ha conocido de la palabra, pero qué bueno que podamos meditar en ella y entender el propósito de Dios para tu vida. Vamos a estar orando en esta mañana, a pedir la bendición al Señor por este maravilloso día, para esta maravillosa mañana donde se reúnen muchos en familia para escuchar la palabra de Dios. Vamos a pedir su bendición, el respaldo y que la palabra que es poderosa, allí donde tú estás, esté bendiciendo tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Honramos tu presencia en medio de nosotros y hoy te decimos que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres poderoso. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades y por tus infinitas misericordias. Especialmente, Señor, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado,
por esta palabra poderosa que ha cambiado nuestra vida, ha cambiado la vida de miles y miles de personas. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que es la que nos conduce hacia ti, es la que ilumina el camino hacia ti. En esta mañana yo te pido, Señor, por la vida de cada persona que se conecta para escuchar la palabra de Dios, que está allí atento, que tiene la mejor disposición en este tiempo que saca para ofrendarlo a ti. Que tú le bendigas, que tú les guardes, que tú obres con poder en sus vidas, en sus hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y si hay aflicción, si hay tristeza, si hay problemas económicos, en el nombre poderoso de Jesús, oramos para que la gloria de Dios descienda con poder sobre sus vidas y ellos puedan ver una respuesta, porque hay un Dios grande y poderoso. Nuestro Dios, el Jehová Jireh, el Todopoderoso, el que provee para todas las cosas. Si hay enfermos, sánalos en el nombre de Jesús. Levanta a los enfermos. Oh, poderoso eres tú eres nuestro Jehová Rafa. Padre, entregamos este tiempo en tus manos y declaramos, Señor, que la presencia del Espíritu Santo se mueve con poder en medio de nosotros, en medio de los que escuchan esta palabra, de los que ven, Señor, estos programas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, Señor, te damos gracias. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, por los siglos de los siglos de los siglos. A ti, Señor, que tú eres nuestro Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amigos y hermanos, les recordamos a ustedes que si ustedes tienen una petición de oración, pues nos lo hagan saber en los números que aparecen allí en pantalla. Usted puede llamar y comunicarse y hacer su petición de oración, que allí se le estará respondiendo y estaremos orando por cada una de sus peticiones, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estar atentos, vamos a disponernos para glorificar el nombre del Señor, para alabar su nombre y para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. También estamos invitando a todos los padres de familia para que los sábados a las 3 de la tarde estén allí con sus niños en el programa de Conquistadores Kids, aprendiendo en casa. Ellos también escuchen la palabra de Dios y sigan aprendiendo de ella. Entonces los invitamos a usted, papito, mamita, que está conectado los domingos en estos programas, que los días sábados estamos allí también con los niños edificándoles a través de esta palabra maravillosa. Que el Señor les continúe bendiciendo. Les amamos en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos orando por sus peticiones, por sus necesidades y oramos al Dios Todopoderoso para que nos permita pronto estar juntos nuevamente aquí en el templo para glorificar su santo nombre. Nos disponemos a la alabanza, nos disponemos a la enseñanza. Que el Señor les bendiga.
Bienvenidos, Dios les bendiga una vez más. Me alegra nuevamente poder compartir con ustedes y agradar y alabar el nombre del Señor. Exáltelo con nosotros, con esta hermosa canción, porque grande es Jehová. Amén. Aleluya. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adora a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adora a Jehová en la hermosura de su santidad. Y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, Porque grande es Jehová, nuestro Dios. porque grande es Jehová, Y digno de suprema alabanza, adora a Jehová en la hermosura de su santidad. porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza, adora a Jehová. en la hermosura de su santidad. Y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, Nuestro Dios. y temer delante de él Toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová. nuestro. Aleluya. Te glorificamos, Señor. Te exaltamos y te adoramos, Señor. Deseamos tu presencia, Dios. Maravilloso Jesús. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora. Y siempre quiero estar
para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para orar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Grande eres, Señor. Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición una vez más estar aquí en este lugar para juntos tener este tiempo de estudio de la palabra en nuestra escuela dominical virtual. El llamado es a que usted se interese día a día, domingo a domingo, para conectarse y de esa manera escuchar palabra de Dios, palabra de vida eterna. Bueno, este mes es el mes de la Biblia y queremos llevar a la iglesia una palabra precisamente respecto a este tema, donde podamos afianzar todo lo que tiene que ver con respecto a la Biblia, lo que podemos hacer con ella, la importancia que ella tiene en realidad para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta preciosa oportunidad y por este precioso tiempo de estudio de la palabra. Maravilloso eres, Señor, digno de gloria, de poder, de majestad. Eterno eres, Señor. Todo tú eres eterno. Lo que haces, lo que eres, es la eternidad.
Y a ti te damos toda alabanza y toda gloria por siempre, Señor. Aquí estamos. Al comenzar esta palabra, al escuchar esta palabra, declaramos que tu Espíritu Santo nos lleva, oh Dios, a otro nivel. Que esta palabra, Señor, produce efecto en nuestra vida y que de esa manera podemos, oh Dios, seguir en la carrera que tú nos has trazado hasta llegar a estar contigo por toda la eternidad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hablando del tema de la Biblia, quizás usted se pregunte o salta esa pregunta, ¿qué es la Biblia? Y es una pregunta universal, es una pregunta muy común. ¿Qué es la Biblia? Y también las respuestas he notado que son comunes, son como las mismas que saltan al oído en un momento dado cuando se hace la pregunta ¿qué es la Biblia? Entonces respondemos, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios a los hombres, es la voz de Dios. Son casi esas respuestas que tenemos ahí en lo que tiene que ver qué es la Biblia. Y en realidad es la verdad. Todo ello es la Biblia. Esta mañana quiero que usted me acompañe porque vamos a estar hablando de el Antiguo Testamento y lo que significó y significa la ley de Dios como la palabra de Dios y como la voz de Dios y como el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de mandamientos que fueron dados a los israelitas. Este es precisamente lo que significa la ley. Pero la ley se refiere específicamente a toda esa compilación de los decretos encontrados en los primeros 5 libros de la Biblia, esto es el Pentateuco, donde fue plasmada la palabra de Dios, donde fue plasmada la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Y obviamente la obediencia a esta ley, a estos mandamientos, trae al pueblo de Israel la bendición. Dios se comprometió a que si ellos escuchaban la ley, su ley, y no solamente la escuchaban, sino que la obedecían, caminaban en ella, entonces ellos serían prosperados y serían bendecidos. Al inicio de la revelación de la ley, precisamente fueron los 10 mandamientos. Ese fue el comienzo del Dios hablar al pueblo de Israel, dándole guía y dándole dirección de cómo ellos debían vivir en comunidad. Y precisamente los 10 mandamientos, los primeros 4 de ellos, nos hablan acerca de el cómo nosotros acercarnos a Dios, el cómo llegarnos a Dios, el cómo encontrarnos con Dios. Es relativo, el hombre hacia Dios. Y los 6 mandamientos restantes, entonces en ellos encontramos esa ley, esa observancia de Dios con respecto a la comunidad, con respecto al amor hacia otras personas y qué hacer en el trato y la demostración del amor a esas personas. Entonces, esas personas tienen que ver con la familia, tienen que ver con el prójimo, tienen que ver con los que nos rodean. Y el cómo vivir en esa comunidad de tal manera que pueda ser placentero. Cuando hablamos de la ley mosaica, entonces estamos hablando de esa ley que Moisés escribió, dada por Dios también, cuya ley es un testimonio precisamente de Jesucristo y de su sacrificio y su resurrección.
todo aquello que fue plasmado aquí, allí tenía un propósito. Y además de ello, aunque pareciera que no, sí, la ley tiene que ver con esos principios del evangelio que son externos. O sea, ese modo de vida que hoy nosotros conocemos por medio de Jesús, el cómo vivir en el evangelio, basado también en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús. Cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de los mandamientos, pareciera como que lo que Dios quería era como oprimir al pueblo, como ceñirlo a no haga, no haga, no haga, pero en realidad no es así ni fue así. La ley no fue dada para oprimir al pueblo, para negarle al pueblo libertad, sino más bien para garantizarle esa libertad, para llevarlo hacia la libertad, dándole entonces las opciones de vida placentera, de vida en comunión con Dios y de vida en comunión con el ser humano. La ley entonces es ese conjunto de normas que tienen un origen y que tienen una historia muy diversa. La verdad, cada ley, cada mandamiento, cada estatuto, cada precepto de Dios tiene un porqué y un para qué y tiene una historia, y que ella tiene que ver con la cultura que Dios quiso dejar al pueblo de Israel para su bendición. Entonces, hay un fondo cultural espiritual y también de comunidad, que precisamente Dios le da al pueblo en la ley. Esa ley precisamente son indicaciones que orientan y orientaban al pueblo a cómo conducirse en la vida diaria, a qué hacer en cada situación por difícil que fuera. La ley estaba enmarcando en realidad un modo de vida diferente, porque Dios buscó que el pueblo de Israel fuera ejemplo a las demás naciones, que ellos dieran testimonio de un Dios todopoderoso, pero también de una clase de vida, de una ética de vida diaria diferente a los paganos. Entonces, no debemos mirar la ley de Dios, los mandamientos y todo aquello que Dios dio al pueblo de Israel como una encrucijada, como un encerrarlos en una opresión, sino por el contrario, la libertad de vivir bien, la libertad de gozar de un bienestar. Cuando miramos las leyes del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que hay muchas clasificaciones. Yo esta mañana quiero solamente a modo general hablar un poquito acerca de lo que es el en sí de la voluntad de Dios con respecto a la ley, a los mandamientos. Y lo que Dios buscó en realidad, primero que todo, fue proteger a la familia. Dios siempre ha estado interesado en la familia. La familia es el diseño de Dios. Dios vio que el hombre estaba solo y vio que no era bueno. Dijo, le haré una ayuda idónea. Colocó a Eva frente a él. Formaron una pareja, luego un hogar, una familia. Y los mandamientos de Dios y la ley de Dios incluyen mucho acerca de esa protección a la familia, de cómo el hombre debe amar, respetar a la mujer, de cómo la mujer se debe someter a él, de cómo los hijos deben obedecer. Del maltrato encontramos mucho en los libros del Antiguo Testamento, cómo habla Dios dándoles dirección a ellos y enseñanza a ellos del trato, del respeto
a la mujer, también al hombre, de la obediencia de los hijos para con los padres, y también el cómo los padres tratar a sus hijos. Y Dios precisamente le enseña a las generaciones que cada uno es responsable de a su próxima generación enseñarle la ley de Dios. Y los israelitas enseñan la ley a sus hijos, memorizan el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, conocen la historia de sus antepasados, pero no solamente ellos la deben escuchar y la deben conocer. Dice la palabra de Dios, dado por sentado, que los hijos al oírla y al aprenderla, son responsables de darla a conocer a sus hijos. Y decirles a sus hijos que son responsables de darla a conocer a sus hijos. Y de esa manera se ha venido de generación en generación plasmando la historia de Dios, los acontecimientos históricos donde Dios se manifestó de una manera sobrenatural al pueblo de Israel. ¡Qué bendición esto! Entonces, la ley de Dios tiene como a modo general ver que Dios siempre buscó y busca proteger a la familia. Dios le habló mucho al pueblo de Israel sobre el aborto, sobre el maltrato a una mujer embarazada y las consecuencias que habían para aquellos que anulaban la ley, que abrogaban la ley, que no cumplían la ley. Pero también en la ley Dios les habla acerca de lo importante que es no causar daño a otros, dando estas leyes, cuidando así la parte social del pueblo de Israel. Dios les habló mucho de no causar daños a otros ni a las propiedades de otros. Y era claro en la ley que aquellas personas que causaban un daño a alguien o a la propiedad de alguien, ellos debían devolverlo. Y habían cumplimientos de normas por causa de aquello hecho. ¿Para qué? Con el fin de que la comunidad pudiera vivir bien para con Dios y para con ellos mismos también. Hay un texto en Romanos capítulo 3, versículo 20, y quiero leerlo, que dice de la siguiente manera: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué estaba haciendo Dios por medio de la ley? Estaba dando a conocer qué era lo que se debía hacer conforme a la voluntad de Dios y qué era lo que no se debía hacer. La ley entonces da a conocer el pecado, qué está mal para Dios, qué es lo que no es agradable a Dios. ¿Sabe que Moisés se preocupó y se esforzó por dejar escrito la ley de Dios? Por dejar escrito sus encuentros con Dios y lo que Dios le daba a conocer. Y cuando miramos el capítulo 1 de Josué, encontramos entonces allí a este joven que había estado por mucho tiempo al lado de Moisés, conociéndole, había estado al lado de Moisés en ese liderazgo y había visto cómo Dios había respaldado a Moisés. Josué conoció el carácter de Moisés, la persona que fue Moisés, consigo mismo, con el pueblo, pero también con Dios. Josué fue altamente bendecido por la vida de su líder Moisés, pero ahora él se encuentra frente a la realidad que Moisés ha muerto y que él
llamado por Dios, debe continuar en el liderazgo del pueblo de Israel que él ya conocía. Josué conocía cómo era el pueblo de Israel. Josué escuchó cómo Moisés habló en diferentes momentos a Israel, cómo Moisés sufrió delante de Dios por el pueblo de Israel. Josué en realidad tenía claro que tomar el liderazgo de avanzar con Israel no era fácil. Pero Dios le habla y le dice, hay una realidad, Josué, y es que mi siervo ha muerto. Ahora pues, le dice en el versículo 1, la parte final, en el versículo 2, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ya Josué, llegó el momento de accionar. Ya terminó el lloro, el lamento, y ahora colócate en pie. Hay algo interesante aquí. A veces Dios nos habla en momentos en que no quisiéramos que lo hiciera en la forma como Él lo hace. Por ejemplo, frente a Josué, Josué estaba en un momento de luto, de dolor, pero Dios le dice, no, ya, levántate, hay una misión por hacer. Dios no se quedó contemplando a Josué en medio del dolor, sino que en medio del dolor le anima a que se sobreponga para que cumpla su voluntad. Y muchas veces Dios así nos hace. Estamos en un momento de tristeza, de angustia, de necesidad, y Dios nos llama a pedirnos. A través del pastor, a través del líder, a través de un hermano, y quizás sentimos esa palabra como dura, pero ¿por qué, pastor, usted me dice así? ¿Pero por qué, líder, usted? Mire, yo estoy aquí sufriendo, yo estoy aquí necesitado, y miramos aquello y escuchamos aquel consejo, aquella palabra de activarse, lo miramos mal, pero Dios lo hizo así. Y no solamente en este caso de Josué, en otros casos, Dios le dijo a algunos de los suyos, como a Elías, Elías, ¿ya descansaste? Bueno, es el momento de levantarte, porque el largo camino te resta. Dios no lo iba a dejar a Elías todo el tiempo en la cueva dándole de comer. Dios le dio su tiempo, pero llegó un momento en el que él ya debía activarse. Y me centro nuevamente acá en Josué, donde Dios le está diciendo, levántate porque tú vas a repartir a este pueblo la heredad que yo les prometí. Y Dios le da los límites, toda esa tierra, desde hasta es la que tú vas a conquistar. Dios le estaba dando la comisión, pero de inmediato le estaba diciendo, el éxito está asegurado, o sea, tú vas a repartir esa tierra, tú la vas a conquistar. Pero hay algo interesante, y es que Dios hace una demanda en esta promesa, en este cumplimiento de un propósito de Dios. Dios hace una demanda a Josué. Y en el versículo 5, con la promesa, Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Esa era una garantía que Josué la tenía y que la creía, porque Josué había visto cómo Dios había estado con Moisés. Entonces Josué podía decir, uy, gracias, Señor. De verdad que si como estuviste con Moisés, yo lo vi, vas a estar conmigo, el éxito está asegurado. Pero en el versículo 7, que es donde está el en sí de esta palabra, dice, solamente viene la demanda después de la promesa, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escúcheme,
cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La demanda de Dios para Josué en la garantía del cumplimiento de las promesas era que él no podía dejar de hacer como estaba escrito en la ley de Moisés. Y es aquí donde por primera vez se habla del libro de la ley, donde por primera vez se menciona el libro de la ley. Moisés había escrito, había contemplado y plasmado allí sus encuentros con Dios, y lo que él escuchó de Dios lo escribió. Ahora Josué tiene el libro de la ley en su mano y Dios le dice que va a esforzarse y que va a cuidar de hacer conforme a la ley de Moisés. Y le dice, no te vas a apartar de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. No, vas a caminar bajo el manto de la obediencia, de la ley, de la palabra dada por Dios, de los escritos que fueron guiados por Dios. Pero cuando Dios nos pide a nosotros algo, siempre es porque Él quiere darnos más. A veces creemos que lo que Dios nos pide es para eximirnos, para quitarnos. No. Cuando Dios pide algo que siempre es muy poco a nosotros, es porque hay mucho más para darnos, solo que Él quiere que nosotros nos sometamos a Él y le obedezcamos. Entonces le dice a Josué que cuide de obrar conforme a la ley que su siervo Moisés le mandó, que no se aparte de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Escuche, el texto termina diciendo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si Josué caminaba en el manto de la obediencia, bajo el sometimiento de la ley de Dios, la garantía era la prosperidad y el irle bien en todas las cosas. Dios se lo estaba diciendo. Dios lo estaba colocando claro frente a él. No había ningún temor, Dios no iba a mentir. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra en el verso 8. Sigue Dios hablando con respecto al libro de la ley, que es en esos momentos la palabra de Dios, y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le está diciendo, vas a declarar la palabra, vas a promulgar la palabra, vas a hablar la ley de Dios. Nunca te vas a callar, vas a hacerlo. Mire, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora, no solamente era lo que Dios estaba pidiendo, que hablara del libro de la ley, que confesara, que promulgara las palabras del libro de la ley, sino que ahora dice, las vas a meditar. Vas a meditar, ¿cuándo? Cuando tengas tiempo, cuando puedas, cuando estés triste, cuando estés contento. No, dice, de día y de noche meditarás en el libro de la ley. Vas a meditar en esa palabra. Y luego que medites, meditar es pensar en tiempo, pensar en largo, buscarle el sentido, extraer de lo que estoy meditando una enseñanza, una palabra. Quedarnos ahí en el pensamiento de Dios y en la dirección de Dios, meditando sobre la palabra. Pero luego le dice que va a guardar
esa palabra hablada, esa palabra meditada, ahora la va a guardar en su corazón. Proverbios del sabio Salomón habla mucho sobre guardar la palabra en el corazón. Él dice, guarda la palabra en el corazón. ¿Para qué? Termina diciendo el texto, para que hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Termina diciendo el verso 8. Dios le estaba diciendo a Josué, si hablas la palabra, si declaras la palabra, si tú en realidad meditas en la palabra, si guardas la ley de Dios y actúas, número 4, haces conforme a la ley de Dios, entonces está asegurado el éxito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren lo importante que encontramos aquí con respecto a guardar la palabra de Dios, la ley de Dios. Y nosotros conocemos en la historia de Israel cómo cuando un rey, un sacerdote, un profeta cuidaban de darle la palabra al pueblo, cuidaban de leer la palabra al pueblo, cuidaban de cumplir la ley de Dios, todo iba bien. Pero también encontramos en la historia cuando es abandonada la palabra, la ley de Dios, cuando es abandonado el templo, cuando el rey no se interesó por esta parte espiritual del pueblo de Israel, también encontramos las consecuencias de no guardar la ley de Dios, de no hablar la ley de Dios, de no meditar en la ley de Dios y de no obrar, hacer en la ley de Dios. Y quiero que vayamos entonces a segunda libro de Reyes, capítulo 22, donde quiero que allí leamos y encontremos una historia muy particular que nos da el ejemplo de lo que en realidad es cumplir con lo que ya Dios ha prescrito y ha dicho. Segunda de Reyes, capítulo 22, dice que cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su mano era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y sigue a partir del verso 3 la palabra de Dios hablando con respecto a lo que el rey hizo, y fue precisamente enviar para que la casa de Jehová fuera puesta en orden. Y el verso 8 dice que estando ahí en el trabajo de los carpinteros, en el trabajo de los albañiles, haciendo el orden de la casa, reparando la casa, dice que entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego el escriba Safán se presentó ante el rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y se lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos
Y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey. Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, que se ha encendido contra vosotros, que se ha hallado el libro, ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando Josías escuchó que este hombre leía el libro de la ley, sintió temor, porque en el libro estaba plasmado que la bendición y la prosperidad y el bienestar venía a aquellos que guardaban la ley de Dios. No solo que leían, no solo que meditaban, sino que guardaban y cumplían la ley de Dios. Y la palabra dice que este rey de inmediato envía a sus sacerdotes a orar y a pedir a Dios por ellos para que no se encienda su ira, porque entendió que sus padres por mucho tiempo no hicieron la voluntad de Dios y él quería en realidad no seguir el mismo camino, sino por el contrario, él hacer el cumplimiento de la ley de Dios. Y la historia nos cuenta cómo este rey hace que el pueblo escuche la ley de Dios, restaura completamente la casa de Dios, quita la idolatría y de inmediato reúne al pueblo para que escuchen a Dios a través de la lectura del pueblo de la ley de Dios. La importancia que tiene cuando tú y yo entendemos que la bendición de Dios está en el cumplimiento de sus leyes, de sus mandamientos, de su voluntad. El verso 18 dice: pero el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, le diréis: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te has humillado delante de Jehová al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos, y por haberte rasgado los vestidos y haber llorado en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, haré que te reúnas con tus padres, serás llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán ninguno de los males que yo traigo sobre este lugar. ¿Sabe qué? Cuando el rey escuchó esta palabra, dice que mandó a convocar a él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y luego él subió a la casa también con algunos hombres de Judá y con los habitantes, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirían a Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. La obediencia a la palabra de Dios. Dios le prometió y le habló a Josué y le dijo: si no te apartas del libro de la ley, sino que lo escudriñas, lo lees, lo meditas, lo haces, lo practicas, entonces tienes garantizada la prosperidad y la bendición. Y Josías entendió esta palabra y no quiso eximirse de esa gran bendición que él podía traer a su vida, pero también que podía traer en esos momentos al pueblo de Israel.
y sabemos ya lo que Él hace. Y murió como Dios así lo determinó, en bendición, en prosperidad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. Para el pueblo de Israel, el Pentateuco, la ley de Dios, es la voz de Dios. Era la voluntad de Dios, el camino a seguir. Y Dios colocó en ellos el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia y las consecuencias de cada una de ellas. Dios estableció al pueblo de Israel el conocimiento de sus leyes para bendición. Y cuando ellos caminaron en el regazo de la ley de Dios, en la obediencia de la ley de Dios, fueron bendecidos. Porque Dios cumple su palabra, porque Dios es fiel, porque todo lo que Dios hace para nosotros, así no nos parezca bien, es para bien. Y acá en el pueblo de Israel encontramos esa gran bendición, esa bendición de la palabra dada por Dios a Moisés y luego dada al pueblo para su bendición. Quiero leer dos textos más. Éxodo capítulo 13, versículo 9, que dice la palabra: te será como una señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Dios le dijo al pueblo de Israel, Dios comprometió al pueblo de Israel a que hablaran. Había un compromiso del pueblo y era ser testimonio a las demás naciones de quién es Dios, de quién es su Dios. Y Dios les enseñó a ellos, les dio a vivenciar la bendición de la obediencia a la ley, para que ellos pudieran caminar sobre ella. Deuteronomio 27:3 dice: y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, en cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Dios les dio las garantías de en esa tierra prometida vivir de la mejor manera. Y la mejor manera era guardando la ley y sus preceptos. Esa era la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Esa era la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Y cuando ellos la escuchaban y obedecían, podían estar tranquilos porque Dios es fiel a sus promesas. La palabra de Dios, dice Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es activa. Cuando tú cumples la palabra, Dios está comprometido contigo para bendecirte. ¿Sabes qué dice Santiago? Santiago dice que no debemos ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Yo no sé cuánto tú has escuchado de la palabra, cuando tú mismo lees o cuando alguien como hoy, en una enseñanza, en una predicación, diserta la palabra. ¿Cuánta palabra has escuchado? ¿Cuánta palabra has leído? ¿Cuánta palabra sabes de memoria? ¿Sabes qué está esperando Dios? No solo que la declares, no solo que la medites, que la guardes en tu corazón, sino que la hagas, que la practiques. Y hay mucho de Dios aquí para ti y para mí. ¿Con qué propósito? No para tenerte como esclavo, no para tenerte eximido de muchas cosas que tú podrías disfrutar en placer, no, sino precisamente para que vivas la verdadera libertad,
para que puedas caminar y gozar de la prosperidad. Si tú no estás ceñido a la palabra, a lo que Dios pide de ti, no hay prosperidad. No hay prosperidad. Dios lo dijo a su pueblo, lo dice a nosotros hoy. La palabra, el caminar en ella, el cumplirla, esto nos lleva a la prosperidad y al bienestar. Que este mes sea una oportunidad para pensar en la palabra, para tomar decisiones con respecto a la palabra, para caminar en la palabra. Hoy más que nunca necesitamos estar ceñidos a la palabra. Hay tanta herejía, hay tanta apostasía hoy. Podría repetir la frase, hoy más que nunca. El hoy por hoy tiene que ver mucho con esto, con que muchos se han levantado a hablar mal contra la palabra, a tomar parte de la palabra para mentir y para engañar. Si tú no has memorizado la palabra, si tú no la escuchas, si tú no la lees, si tú no la estudias bajo la guía del Espíritu Santo, vas a caer en el engaño. Necesitamos hoy tener la palabra viva en nosotros, en nuestra boca, en nuestro pensamiento y en nuestra acción. Que el temor a Dios nos lleve precisamente a eso. Antes de cada circunstancia de nuestra vida, o en medio de cada circunstancia de nuestra vida, y antes de tomar decisiones, irnos a la palabra para escuchar la voz de Dios, para atender, para saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Que Dios nos ayude y que el tiempo no se haga tan corto como para que no puedas en el día o en la noche abrazar la voz de Dios, oír la voz de Dios a través de la palabra escrita. Señor, te adoramos, te damos gracias, maravilloso eres tú. Gracias por esta palabra de esta mañana. Esta palabra nos inspira, nos anima. Esta palabra, Señor, nos llena. Esta palabra nos dice lo importante que es que estemos pegados, ceñidos a ti. Queremos caminar en el cumplimiento de esta palabra porque queremos ser prosperados, como lo fue Josías, como lo fue Josué, como lo fueron aquellos hombres que en su momento entendieron que no iban en el camino correcto con respecto a la ley de Dios, pero dieron vuelta, se arrepintieron y tú escuchaste su oración y les diste la oportunidad de disfrutar la promesa de la prosperidad y la promesa del bienestar. Ayúdanos, Señor, a amar esta palabra, a valorar esta palabra, a meditar, a memorizar esta palabra, a estudiar esta palabra, a dejar que tú nos hables a través de ella en el temor del Espíritu de Dios. Oh, mi amado hermano, la palabra hoy te llama a que te acerques a ella, a que la acerques a tu corazón y a tu mente. La palabra de Dios para ti hoy es que vuelvas a restablecer tu comunión con Dios a través de la lectura de la palabra. Esto te traerá mucho bien. Que esta sea una semana en la que tú te propones a leer la palabra, a estudiar la palabra, a memorizar la palabra. Que estos días sean la oportunidad a través del mensaje de hoy de reactivarte también o de profundizar más en lo que tiene que ver el estudio de la palabra. Que Dios te bendiga, iglesia. Recuerda que Cristo viene pronto. Estos son tiempos para estar apercibidos. Estos son tiempos para darnos la oportunidad de buscar el rostro de Dios. Estamos a las puertas de un gran acontecimiento y es el que la iglesia vaya al encuentro de Jesús, con Jesús en las nubes.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.